pasada con el trabajo, pero ya vamos a ver hoy la aplicación y cómo podemos seguir mejorando en esto. Pero antes vamos a orar y poner esta clase en manos de Dios. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de estudiar tu palabra y yo te ruego que el Espíritu Santo obre para que cada alumno pueda tener la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo para que aprendamos a estudiar tu palabra y podamos, Señor, ser moldeados por ella cada vez que la abrimos. Señor, te ruego tu bendición en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la clase 3 y vamos a ver entonces en esta clase algunos principios más en cuanto a interpretación. Vimos ya lo que significa una metáfora, una analogía. Hoy vamos a avanzar en otro principio más, y es las parábolas. Ahora, las parábolas tienen una necesidad de entenderlas porque Jesús usó mucho parábolas. Y por eso vamos a tener una clase especial para este tema de las parábolas. Ahora, vamos en primer lugar a decir lo que significa esta palabra en griego. El significado de esta palabra es poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Esta palabra simplemente puede ser usada para varias cosas. Por eso tenemos que entender que el término parábolas puede ser usado en un aspecto técnico o en un aspecto genérico. A ver, vamos a explicarlo un poco más. Vamos a leer juntos este versículo en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice, todo esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí hay un anuncio ya del Antiguo Testamento de que el Mesías iba a hablar en parábolas. Ahora, cuando vamos al texto que se menciona aquí, esta porción está tomada del Salmo 78. Dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Ahora, en el Nuevo Testamento se tradujo abriré mi boca en parábolas, pero aquí dice abriré mi boca en proverbios. A ver, la solución de esto es que el término que se utiliza en hebreo es el término mashal. Abriré mi boca en mashal. Este término mashal es muy interesante. Se utilizaba este término para referirse a una forma de enseñanza por medio de la cual se podían explicar conceptos complejos en un lenguaje simple y didáctico. Los profetas hablaban usando mashal. Por ejemplo, Ezequiel dice así, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla y ponla y echa en ella agua. Ezequiel 24:3. Ahora, aquí el Señor le dice a Ezequiel, habla por parábola, pero en realidad lo que Ezequiel va a hacer no es una parábola en el aspecto técnico de lo que es una parábola. Está diciendo, habla usando mashal, es decir, usando un objeto didáctico, una forma de enseñar didáctica. Esta era una lección objetiva, tenía que colocar una olla, tenía que colocar agua y hacerla hervir, y esto iba a ser una ilustración para el mensaje que el Señor quería dar. Habla en mashal, en este caso la olla entonces no es lo que vamos a estudiar hoy como parábola. Esta es una característica de los profetas, ellos hablaban en mashal. A ver, cuando vamos a Balaam, ¿se acuerdan este profeta medio extraño que aparece ahí en el libro de Números? Dice en Números 24:3, entonces tomó su parábola y dijo,
dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos. Ahora, él no va a referirse a ninguna parábola. En las 3 veces que él habla, siempre comienza diciendo así: tomó su parábola y dijo, tomó su mayal y dijo, tomó su mayal. A ver, él está refiriéndose a que va a hablar usando figuras, usando metáforas, usando símbolos. Mayal, entonces, es un término genérico, no se refiere a un recurso literario en especial, sino a una forma de lenguaje. Así que la palabra mayal puede traducirse en el Antiguo Testamento como parábolas, proverbios, metáforas, analogías, refrán, fábulas, y todo era mayal. Cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No está refiriéndose a que él hablaba otro idioma, sino que él hablaba, como era costumbre de los profetas judíos, hablar con mayal, es decir, hablar usando figuras. Ahora, dice en Marcos 13:28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, de la higuera aprended la parábola. En este sentido, no es una parábola estrictamente como lo vamos a estudiar, sino es en el sentido genérico, como el mayal del Antiguo Testamento. De la higuera aprended la parábola. Ahora, lo que Jesús va a usar acá, el recurso que va a usar, en realidad es una metáfora. Él va a tomar a la higuera como un modelo, como un objeto de comparación. Y dice, cuando ustedes ven que la higuera comienza a brotar las hojas, así, de la misma manera, tenés que ver que cuando estas cosas empiezan a suceder, van a suceder rápidamente. ¿Ves? Es una metáfora, la higuera es un objeto de comparación. No es una parábola en el sentido técnico, sino en este aspecto general del uso de figuras retóricas, figuras del lenguaje. En este caso, entonces, en una manera más concreta, es una metáfora esto. Ahora, vamos a ver qué significa entonces parábola. Dijimos que en griego significa poner una cosa al lado de la otra, para comparar. Ahora, cuando lo que yo coloco es un objeto, como en este caso la higuera, pero también puedo colocar una historia. Una historia. A ver, cuando es un objeto, entonces es una metáfora. Si son varios objetos, entonces sería una analogía. Aunque el término que aparezca en nuestra Biblia es parábola, pero en este aspecto general, como mayal, podría ser una metáfora o una analogía. Ahora, cuando lo que se coloca al lado es una historia, entonces sí es una parábola. A ver, una parábola entonces es una historia que se relata para enseñar una verdad. Sin embargo, Jesús utilizó parábolas para esconder la verdad de algunos y también para que pueda ser una forma de enseñarla para otros. Dice en Mateo 13:11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. A ver, las parábolas tenían un doble objetivo: esconder la verdad de algunos. Él iba a hablar del reino, pero no era conveniente que estos religiosos de la época entiendan lo que él estaba enseñando acerca del reino. No era momento para que ellos lo entiendan. Entonces, las parábolas permitían que esta verdad esté escondida para ellos. Era una forma de codificar la verdad. Claro, cuando tenés los códigos, entonces podés entenderlo. Pero si no tengo los códigos, no lo puedo entender.
Por eso los discípulos le preguntaban aparte, explícanos, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Él les decía los códigos y ellos podían entender. ¿Te das cuenta? Este era el doble objetivo de las parábolas. Ocultar la verdad de algunos, que no era tiempo de que ellos la entiendan, y al mismo tiempo revelar esa verdad para los discípulos y para nosotros hoy. Ahora, una parábola entonces es el relato de una historia ficticia, pero tomada de la vida real. A ver, no estamos hablando de que es algo irreal, eso sería por ahí una fábula, donde animales pueden hablar y todo eso, no, eso es fábula. Pero una parábola es una historia inventada. No hay nombres propios en la parábola, no se dice algo que pasó realmente en la historia, pero es una historia ficticia, pero tomada de la vida real. A ver, era algo común y corriente, que la gente todo el tiempo veía esto, un casamiento, un sembrador, un hombre que tenía un mayordomo, cosas comunes que la gente podía conocer perfectamente. Se relataba una historia. Ahora, esta historia se relataba con un objetivo, dar una lección principal. Una lección principal, como se llama en las fábulas, una moraleja. Una moraleja, una lección principal. Y esta lección principal, entonces, es la que va a enseñarnos una verdad espiritual. Acá, el objeto comparado es la lección. Esa lección principal que enseña la parábola va a estar comparada con una enseñanza espiritual que Jesús quería revelar. Entonces, para interpretar las parábolas, yo debo descubrir esta lección principal. El error más común que se comete cuando uno estudia las parábolas es que quiere darle sentido a todo. Quiere explicar cada parte de la parábola diciendo esto significa tal cosa y esto significa tal otra, y de esa manera hacemos un lío bárbaro. En realidad, lo único que tengo que buscar de la parábola es la lección principal. ¿Qué es lo que quiso Jesús enseñar con esto? Miren, vamos a ver algunos ejemplos prácticos para poder entender. Vamos a ver 4 o 5 parábolas para poder comprender. La primera de ellas, vamos a ver esta parábola de la fiesta de las bodas, relatada en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Te aconsejo que pongas en pausa el video y leas el relato de Mateo 22 del 1 al 14, para tener en mente lo que vamos a ver después. ¿Listo? Pausa. Muy bien, ahora puedes continuar. Si ya leíste, entonces vamos a ver esta parábola y vamos a ver algunos detalles. Dice que el Señor envió a los siervos a llamar a los convidados, pero ellos no quisieron ir. Pusieron excusas. Cada uno inventó algo, no querían ir. Entonces el Señor volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando siervos les afrentaron y los mataron. Entonces dijo a los siervos de las bodas, las bodas a la verdad están preparadas. Ir pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. A cuantos halléis. Incluso si leemos el relato en Lucas, le va a agregar un poco más de descripción a este mandato. Le va a decir, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí ves el objetivo del Señor era que la casa esté llena. Y entonces Él dice, vayan y traigan a todos. Ve por los caminos, tráelos y fuérzalos a entrar. Los 3 verbos que aquí
describen lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Ir, traerlos y forzarlos a entrar. Forzarlos es una manera de decir animarlos a entrar, porque claro, estos son personas pobres que no se van a animar a entrar a la casa del rey, personas que están sucias, leprosos, van a decir, no, nunca me van a recibir a mí. Así que anímalos a entrar. Aquí está la acción, ¿no? Ve, tráelos, fuérzalos a entrar. El deseo del Señor que la casa esté llena. Ahora, sin embargo, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí es importante la aclaración en el relato de Mateo, que el llamado es para todos, malos y buenos, es decir, no importa la condición de la persona. Es un llamado a todos a que vengan a la casa a celebrar las bodas. Un llamado a malos y buenos. Ahora dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y esto nos llama la atención. Vio a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Que había que vestirse de una manera especial? Aquí vamos a enseñar que hay una ley para interpretar las parábolas. Y es esta: debes estudiar el contexto de la historia, de las costumbres de aquella época. ¿Cómo era el vestido de bodas? ¿Por qué el Señor se enojó y mandó que saquen a este? Porque no estaba vestido de bodas. Si yo no entiendo esto, voy a interpretar mal la parábola. Claro, la gente en aquella época, cuando Jesús les contó la parábola, ellos habían visto muchas bodas y sabían lo que Jesús estaba diciendo, pero las costumbres han cambiado. Y quizás nosotros hoy no podemos entender qué es esto de estar vestidos de bodas y por qué lo echaron a este. ¿Acaso el Señor no quería que esté todo el mundo ahí? ¿No quería que estén los pobres, los ciegos, los leprosos? ¿Qué importa que uno no esté vestido de bodas entonces? Bueno, es que la costumbre decía lo siguiente, que cuando una persona era invitada, tenía que ir ahí, pasar por la puerta, ahí verificaban que realmente este hombre había sido invitado, y entonces se le colocaba el vestido de bodas, una túnica especial. A ver, esta era una manera para evitar que haya colados. Es decir, las fiestas duraban varios días, y entonces, ¿cómo hacías para evitar que no se filtren personas a comer y tomar vino gratis? Entonces, el rey o el amo, el señor, el que organizaba la fiesta, si él tenía, por ejemplo, 1000 invitados, hacía 1000 túnicas iguales. Nadie debía quitar al lugar central al novio y a la novia, así que él no quería que nadie ahí llame la atención y tampoco quería a nadie mal vestido, así que la túnica se colocaba encima de la ropa de la persona. Y claro, esa túnica hecha de un color especial, algo que iba a distinguirse, iba a ser la señal de que esta persona era un convidado a las bodas, que había pasado por la puerta y que se le había dado esta entrada. Entonces, dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? A ver, ¿qué significa esto? Este hombre tuvo que haber entrado por otro lado. Este hombre es un colado, este se metió por atrás, saltó una pared, no sé. Por eso el amo le pregunta, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces viene la lección principal. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí hay una lección principal que el Señor está dando. Ven, yo no tengo que interpretar quién es el amo, quiénes son los siervos,
quién es el leproso, quién es el ciego. Puede haber aplicaciones. Uno puede, en este caso, pensar, bueno, el amo puede ser Dios, los siervos somos los que vamos a predicar, pero no es importante eso. A veces coinciden los detalles, a veces no, porque no es una analogía, como explicamos la semana pasada. Aquí lo importante es encontrar la historia que se quiere enseñar con el relato. La historia que se quiere enseñar con el relato es que, si bien en la intención del rey es que todos estén, hay un requisito, hay una condición: pasar por la puerta. Hay una condición: no todos son aceptados, sino solo los que pasan por la puerta, porque ahí son vestidos de bodas. Esto es muy importante por la aplicación que el Señor le da. Él dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Mira, estamos en una época donde lamentablemente se usa muy mal este término de escogidos o elegidos. Algunos dicen, ¿ves? Dios tiene su grupo selecto de elegidos. Ellos son los únicos que van a ser salvos porque Dios los eligió. Y el resto, lo siento, se van a ir al infierno. Dios no los eligió. La verdad es que ciertas doctrinas van distorsionando totalmente el concepto bíblico. Esto no es lo que significa ser elegido. A ver, aquí me habla de que en el corazón de Dios, Él quería que todos se salven. Por eso mandó a los siervos a llamar a todos. Él no le dijo a los siervos, acá tenés una lista de invitados, andá a llamarlos a ellos. Estos son mis elegidos, andá y llamá a esta lista. Él no dijo así. Él dijo, llamen a todos cuantos hayáis. De la misma manera el Señor nos dijo, ir y predicar a toda criatura, a todos cuantos hayáis. ¿Ves? No me dio una lista, no dijo, estos son los elegidos. Predicad a todos. Ahora, no hay condición previa. Dice, buenos o malos. Todos por igual, dice. Todos tenían la posibilidad de venir. Algunos por ahí ponen objeciones. No, pero es que yo no tengo un regalo para darle, estoy sucio. Y tenemos que forzarlos a entrar, animarlos, decirles, no, pero no, el Señor no está pidiendo nada de tu vida, solo que entres. Y cuando pasas por la puerta eres vestido de bodas. Ahora, hay una condición para ser elegido. Por eso dice, muchos son llamados y pocos escogidos. No es que Dios quiere que se salven pocos, no es que Dios escogió a pocos. Lo que está diciendo acá es que llamamos a muchos, pero no todos pasan por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. Y cuando pasas por Cristo, somos revestidos de Cristo. La justicia de Cristo es puesta en nuestra vida. Somos vestidos. Y si alguno quiere estar ahí en la cena y no está vestido, significa que este se metió por otro lado, este no pasó por la puerta. Este no está vestido de Cristo, no está revestido. Entonces, afuera, dice, sáquenlo afuera. ¿Te das cuenta? Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Bueno, porque muchos son los que el Señor quiere llamar, pero pocos pasan por Cristo para ser vestidos de Él. ¿Te das cuenta? El amo, el rey, Él quería que todos se salven, pero no iba a aceptar que alguien esté ahí en esa fiesta sin pasar por la puerta. Él no iba a aceptar colados en la fiesta. ¿Te das cuenta? La lección principal acá es clara, y esta es lo que tenemos que comparar con la verdad espiritual. No tenemos que prestar tanta atención a los detalles de la historia, sino más bien entender cuál es el objetivo de la historia. Porque de aquí sacamos la lección principal. Y esto es una parábola muy importante para hoy. Para entender que el Señor quiere que todos se salven, pero que Él escogió a todos aquellos que iban a pasar por la puerta por Cristo. Cada uno es libre de tomar su decisión. No es que estás elegido, no estás elegido. No. ¿Cómo sé yo si soy elegido? No se metan en esos líos filosóficos.
La verdad es que aquí dice claramente que hay una condición para la elección, y es haber sido vestido por Cristo, pasar por la puerta. ¿Te das cuenta? Es importante entonces buscar, entender la historia, y también es importante las aplicaciones que Jesús saca de la parábola, porque ahí muchas veces Él nos va a dar la moraleja, la lección principal. Vamos a ver una más antes del intervalo. Dice Mateo 25, 1 al 13. Esta es la parábola que conocemos como de las 10 vírgenes. Ahora, a ver, ¿se acuerdan de la parábola? Bueno, pone una pausa, lee el relato, Mateo 25, 1 al 13. Luego seguimos. Muy bien, has leído ya, ¿no? Ahora, ahí podés ver que hay 10 vírgenes y que 5 se durmieron y 5 velaron. No. Era para ver si leíste o no leíste. Esa es una de las cosas que se malentiende de la parábola. La historia dice ahí que las 10 se durmieron, así que no tiene que ver con quién se duerme y quién está velando. No tiene que ver con eso la parábola. También podemos pensar, bueno, ¿con quién se casó el Señor cuando vino? El esposo, ¿con quién se casó? Con las 5 que tenían aceite. No se practicaba la poligamia entre los judíos. No es que se casó con las 5. Entonces, ¿con cuál de ellas se casó? De las 5 eligió una. No, tampoco está diciendo eso la parábola. A ver, otra vez, tengo que entender las costumbres de la época. Ellos sabían bien quiénes eran estas 10 vírgenes. Era parte de las costumbres. Ninguna de ellas era la esposa. A ver, cuando se habla de 10 vírgenes se refiere al cortejo que estaba esperando. La esposa seguramente estaba dentro de la casa preparándose. Estas 10 eran las que formaban una fila con sus lámparas para que el esposo pase en medio y pueda encontrarse con su novia y ahí entonces celebrar el casamiento. Así que estas son el cortejo, por eso eran 10. Pero 5 se quedaron sin aceite. Las 10 se durmieron. Pero cuando llega, y la costumbre era que el esposo llegaba, generalmente la costumbre era que venía de noche, y entonces ahí se escuchaba el grito, ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Y entonces, claro, se despertaron las 10 que estaban dormidas. Pero 5 fueron insensatas, dice la historia. No habían previsto que el esposo iba a tardar y las lámparas se le apagaban porque tenían poco aceite. Le pidieron a las otras, danos aceite. No, porque si les damos, nos vamos a quedar nosotros también sin aceite. Vayan y compren. ¿Dónde iban a comprar a esa hora de la noche? Si el esposo llegó tarde. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo explicamos la parábola? A ver, ¿quiénes son las vírgenes? A ver, ¿qué es el aceite? A uno dice, las vírgenes son los creyentes, los que están preparados, y el aceite es el Espíritu Santo. ¿Estás seguro? Porque entonces significa que se me puede gastar el Espíritu Santo, que puedo tener poco Espíritu Santo y me quedo sin Espíritu Santo. Y le pido al otro, dame de tu Espíritu Santo. No. Por supuesto, el aceite acá, aunque es verdad que como símbolo muchas veces se usa para referirse al Espíritu Santo, pero claramente aquí el aceite no es el Espíritu Santo. Entonces, si el aceite no es el Espíritu y la Virgen no son los creyentes, ¿a qué representan? Pues no es una analogía. No tengo que buscar el significado de cada uno de los componentes, sino que tengo que descubrir el propósito de la parábola, la lección principal que se quiere enseñar. Una vez que yo distingo cuál es la lección, ahora voy a poder entender la verdad espiritual que el Señor quiere transmitirme. Así que vamos a tomar una pausa y después del descanso vamos a continuar con esta parábola y otras más que vamos a ver.